La almirante Sarah Chen estaba en el puente del acorazado Última Esperanza, observando la Tierra morir a través de la pantalla principal. El planeta que había dado a luz a la humanidad ardía. Masivos rayos de energía de las naves alienígenas convertían el mundo azul y verde en una bola de fuego y roca fundida. Señora, las últimas naves de evacuación han salido de la atmósfera terrestre, informó el teniente comandante Torres desde su puesto. Su voz era firme, pero Chen podía ver cómo le temblaban las manos mientras trabajaba en su consola. Chen asintió, sin apartar la vista de la pantalla. Había visto morir a 17.000 millones de personas en los últimos 3 meses. Ahora observaba cómo el hogar de la humanidad se convertía en nada más que cenizas y metal incandescente. Las naves Beltar colgaban en el espacio como arañas de metal oscuro. Cada una era 10 veces más grande que la mayor nave humana. Sus armas disparaban sin cesar, convirtiendo los continentes de la Tierra en lava fluida. Los alienígenas habían llegado sin previo aviso y sin piedad. Querían que la humanidad desapareciera del universo. Almirante, transmisión entrante de la nave insignia Beltar, dijo el oficial de comunicaciones. Póngala en pantalla, ordenó Chen. La pantalla cambió para mostrar a un comandante Beltar. El alienígena parecía un insecto gigante cubierto con una armadura oscura. Sus 4 ojos brillaban con un rojo intenso en la tenue luz del puente de su nave. Cuando habló, el sistema de traducción convirtió sus chasquidos en palabras frías. Líder humana, tu especie ha sido declarada culpable de existir en espacio sagrado. Su mundo ha sido purificado. Rindan sus naves restantes y les concederemos una muerte rápida. Chen dio un paso adelante. Soy la almirante Sarah Chen de la Flota Unida de la Tierra. Han asesinado mi mundo y a mi gente. Nunca nos rendiremos. El comandante Beltar inclinó la cabeza. Su resistencia es inútil. Tienen armas primitivas y pocas naves. Hemos gobernado esta galaxia durante 50.000 años. No son más que insectos para ser aplastados. Quizás, dijo Chen. Pero los insectos pueden morder y a veces sobreviven. El alienígena emitió un sonido que podría haber sido una risa. ¿Sobrevivir? ¿A dónde irán? ¿Humanos? Conocemos cada sistema estelar en un radio de 1000 años luz. Nuestros sensores pueden rastrear sus naves por toda la galaxia. No tienen a dónde huir. Chen sonrió fríamente. Ya veremos. Cortó la transmisión y se dirigió a su tripulación. Envíen la señal a todas las naves. Ejecuten el protocolo Éxodo inmediatamente. La tripulación del puente trabajó con rapidez. Alrededor de la Tierra, las últimas 300 naves humanas comenzaron a moverse. Ya no eran naves de guerra. Cada espacio disponible había sido llenado con familias dormidas, muestras genéticas y el conocimiento de la humanidad. Estas naves transportaban a los últimos 2,5 millones de personas de la Tierra. Chen observó cómo la flota se dividía en 20 grupos diferentes. Cada grupo viajaría a una parte distinta de la galaxia, lejos del espacio conocido. Habían planeado esto durante meses, desde el primer ataque alienígena. Si la humanidad iba a morir, no lo haría en silencio. Señora, las naves Beltar se mueven para interceptar, informó Torres. Demasiado tarde, dijo Chen. Las naves humanas activaron sus motores de salto simultáneamente. El espacio se retorció a su alrededor mientras entraban en el viaje más rápido que la luz. En segundos, habían desaparecido. El comandante Beltar apareció de nuevo en la pantalla. Sus ojos rojos estaban furiosos. ¿Creen que pueden escapar? Los cazaremos. Encontraremos hasta el último humano y lo destruiremos. Son libres de intentarlo, dijo Chen. Pero quizás quieran recordar algo. Los humanos no olvidamos, y no perdonamos. Volveremos. El Última Esperanza fue la última nave en saltar. Mientras el espacio se plegaba a su alrededor, Chen echó un último vistazo a la Tierra. El planeta ya se estaba resquebrajando por el calor. Pronto, no sería más que rocas flotantes y gas. Se dio la vuelta y caminó hacia su silla de mando. Fije el rumbo hacia la zona de la colonia Kepler. Velocidad máxima. Sí, señora. Almirante, ¿a dónde vamos exactamente?
Chen se sentó y miró el mapa estelar. La galaxia era inmensa, con miles de millones de estrellas y mundos. En algún lugar, la humanidad encontraría nuevos hogares. Se volverían fuertes de nuevo. Y algún día, regresarían. Vamos a desaparecer, dijo. Vamos a convertirnos en fantasmas, y luego nos convertiremos en algo que los Beltar nunca esperaron. ¿Qué es eso, señora? Vamos a convertirnos en su peor pesadilla. La nave saltó a través del espacio, siguiendo una ruta que los llevaría lejos de cualquier civilización conocida. Detrás de ellos, la Tierra seguía ardiendo. Las naves Beltar ya habían comenzado a irse, confiadas en que la humanidad estaba acabada. Estaban equivocados. La capitana María Santos pilotaba su nave colonial Nuevo Amanecer hacia un sistema de estrella roja que no tenía nombre en ningún mapa. Su nave transportaba a 50.000 personas en sueño profundo, junto con todo lo necesario para empezar en un nuevo mundo. En las bodegas de carga había máquinas para construir ciudades, semillas para cultivar alimentos y armas para defender su nuevo hogar. Santos había sido piloto de exploración antes de la guerra. Conocía el espacio mejor que la mayoría de la gente conocía sus propios barrios. Había encontrado este sistema estelar años atrás durante una misión de mapeo. Estaba lejos de cualquier ruta espacial y tenía 3 planetas que podrían albergar vida humana. Capitana, nos acercamos al sistema, informó su oficial de navegación. Bien. Comiencen escaneos profundos de los 3 mundos. Quiero saber todo sobre ellos antes de elegir dónde aterrizar. Santos miró a las familias dormidas en las criocámaras de abajo. Estas personas lo habían perdido todo. Sus hogares, sus amigos, su mundo entero había desaparecido, pero estaban vivos, y eso significaba que la humanidad todavía tenía una oportunidad. Las computadoras de la nave comenzaron a analizar los planetas. El primer mundo era demasiado caliente y estaba cubierto de lluvia ácida. El segundo era perfecto para los humanos, pero tenía depredadores peligrosos. El tercero era frío, pero tenía buen suelo y agua limpia. Tomaremos el tercer planeta, decidió Santos. Despierten al equipo de avanzada. Tenemos trabajo que hacer. Mientras su nave se movía hacia su nuevo hogar, Santos pensó en las últimas palabras del almirante Chen. Los Beltar creían que habían ganado. Pensaban que la humanidad era solo otra especie débil que podía ser destruida fácilmente. Pero los humanos eran diferentes. Se adaptaban. Sobrevivían. Aprendían de sus errores y regresaban más fuertes. Los Beltar habían cometido un error crítico. Habían dejado humanos con vida. El comandante Han Wei guiaba su nave hacia un sistema estelar completamente diferente. Su nave transportaba los bancos genéticos de la Tierra. Muestras de cada planta y animal que alguna vez vivió en el mundo natal de la humanidad. Si los humanos iban a reconstruir, necesitarían recordar lo que habían perdido. La nave de Hank también llevaba algo más. Científicos, las mentes más brillantes de cada campo del conocimiento humano. Estudiarían, experimentarían, encontrarían formas de hacer a la humanidad más fuerte, más inteligente y más peligrosa. Comandante, estamos detectando algún tipo de estación espacial en este sistema, informó su oficial científico. Hank frunció el ceño. Beltar. No, señor. El diseño es completamente diferente. Parece muy antiguo y parece estar abandonado. Interesante. Fije el rumbo para investigar, pero mantengan las armas listas y prepárense para saltar si es necesario. La antigua estación era enorme, fácilmente del tamaño de una luna pequeña. Estaba claro que fue construida por alienígenas, pero la tecnología era diferente, más avanzada. Quienesquiera que la construyeron se habían ido hace mucho tiempo. Señor, estoy detectando algún tipo de base de datos en el núcleo de la estación. Podría contener información sobre tecnología avanzada. Hank sonrió. Esto era exactamente lo que la humanidad necesitaba. Preparen un equipo de abordaje. Vamos a aprender todo lo que esta estación pueda enseñarnos. Mientras sus equipos exploraban la estación muerta, Hank pensó en el futuro. Los Beltar tenían tecnología que estaba miles de años por delante de la humanidad.
Pero los humanos tenían algo que los alienígenas no tenían: desesperación. Y la gente desesperada hacía cosas asombrosas. De vuelta en el sistema Sol, los Beltar terminaron su trabajo. La Tierra no era más que trozos de roca incandescente flotando en el espacio. La Luna también había sido destruida, solo para asegurarse de que no hubiera humanos escondidos allí. El comandante Beltar estaba en la sala de guerra de su nave, mirando los mapas estelares. Su especie había destruido cientos de razas más jóvenes a lo largo de los milenios. Los humanos no eran diferentes. Se dispersarían por el espacio, se esconderían en mundos distantes y morirían lentamente a medida que su tecnología fallara y su voluntad se quebrara. Comandante, nuestras flotas de caza no informan de ningún rastro de las naves humanas, informó uno de sus oficiales. Era de esperar, respondió el comandante. Usaron algún tipo de protocolo de dispersión, pero no importa. Sabemos que tienen combustible y suministros limitados. Se verán obligados a detenerse en algún lugar, y cuando lo hagan, los encontraremos. ¿Deberíamos empezar a buscar ahora? El comandante hizo un gesto de desdén. No es necesario malgastar recursos. Los humanos son débiles y emocionales. Probablemente se destruirán a sí mismos, luchando por lo poco que les queda. En unos cientos de años, enviaremos exploradores para limpiar a los supervivientes. La flota Beltar se alejó del sistema Sol, dejando atrás solo el espacio vacío y los restos enfriados de la Tierra. Estaban seguros de que la humanidad estaba acabada. No tenían idea de que, en la oscuridad entre las estrellas, las naves humanas ya estaban comenzando a cambiar. En laboratorios ocultos, los científicos estudiaban tecnología alienígena. En fábricas secretas, los ingenieros construían nuevas armas. En centros de entrenamiento, los niños aprendían a luchar. La almirante Chen llegó a su destino 3 meses después. El sistema estelar no tenía nombre ni planetas adecuados para la vida humana normal, pero tenía algo más. Asteroides ricos en metales raros y mucho espacio para esconderse. Su flota comenzó a construir de inmediato. Tallaron ciudades en los asteroides y establecieron fábricas en el espacio vacío entre mundos. Cada día llegaban nuevas naves, trayendo más refugiados y más conocimiento. Chen estableció la primera colonia humana fuera del sistema Sol en un lugar donde a nadie se le ocurriría buscar. La llamó refugio, aunque era todo menos seguro. La vida aquí era dura, pero era vida. Almirante, hemos recibido transmisiones de otros 17 grupos de colonias, informó Torres. Todos han llegado a sus destinos a salvo. Chen asintió. Eso significaba que más de 2 millones de humanos habían sobrevivido a la destrucción de la Tierra. No eran muchos en comparación con los miles de millones que habían muerto, pero era suficiente. Suficiente para crecer, suficiente para aprender, suficiente para planificar. Caminó hacia la ventana principal del centro de mando y observó los trabajos de construcción. Humanos con trajes espaciales construían nuevos hogares con el metal de mundos muertos. Los niños jugaban en cámaras de gravedad artificial mientras sus padres planeaban un futuro que ninguno de ellos podría llegar a ver. Torres, envía un mensaje a todos los grupos de colonias, ordenó Chen. ¿Qué debe decir, señora? Chen pensó en la tierra ardiendo. Pensó en la voz arrogante del comandante Beltar. Pensó en todos los humanos que nunca volverían a ver su hogar. Diles que recuerden, dijo. Diles que construyan. Diles que se preparen. Y diles que algún día volveremos a casa. Mientras el mensaje se difundía por el espacio, llegando a las colonias humanas dispersas por toda la galaxia, Chen se hizo una promesa a sí misma y a todos los muertos de la Tierra. Los Beltar creían que habían ganado. Pensaban que la humanidad estaba acabada. Aprenderían lo equivocados que estaban. La historia de la venganza de la humanidad apenas estaba comenzando. 30.000 años habían pasado desde que la Tierra ardió. Las colonias humanas habían crecido y cambiado de formas que habrían asombrado a sus antepasados. Cada grupo de supervivientes se había adaptado a sus nuevos hogares y se había desarrollado en direcciones diferentes. En el mundo llamado Nueva Esparta, la comandante Elena Vázquez observaba a sus soldados entrenar en los valles montañosos.
Estos no eran los humanos que habían huido de la Tierra mucho tiempo atrás. Generaciones de mejora genética y un entrenamiento severo habían creado algo nuevo. Los soldados se movían más rápido de lo que los humanos normales deberían ser capaces de moverse. Sus huesos eran más fuertes. Sus músculos, más eficientes. Sus reflejos, mejorados más allá de los límites naturales. Podían sobrevivir en entornos que matarían a sus antepasados en minutos. «Muéstrame la nueva generación», ordenó Elena a su ayudante. El capitán Morris la llevó a un campo de entrenamiento donde niños de apenas 10 años aprendían habilidades de combate. Se movían con una gracia mortal. Sus cuerpos mejorados les permitían realizar hazañas que parecían magia. «Esta es la cepa Ripe», explicó Morris. «Mejora de tercera generación. Pueden sobrevivir en el vacío absoluto hasta 1 hora. Su piel puede detener la mayoría de las armas de proyectil, y su tiempo de reacción es 5 veces más rápido que el de los humanos base». Elena asintió con aprobación. Nueva Esparta se había convertido en la forja de guerreros de la humanidad. Cada niño aquí nacía para luchar. Era duro, pero la galaxia era un lugar duro. Los Beltar todavía controlaban la mayor parte del espacio conocido, y no dudarían en destruir a la humanidad de nuevo si los encontraban. «¿Y sus mentes?», preguntó Elena. «Mejoradas también. Memoria perfecta, pensamiento táctico avanzado y control emocional completo bajo estrés. Son los soldados perfectos». Elena observó a una niña desmontar y volver a montar un arma de energía con los ojos vendados. Los movimientos de la niña eran precisos y seguros. Había nacido para este propósito. «Bien», dijo Elena. «Pero recuerda, siguen siendo humanos. Nunca deben olvidar por qué luchamos». Al otro lado de la galaxia, en un mundo de tormentas perpetuas llamado Prometeo, la doctora Sarah Kim estaba en un laboratorio que habría sido imposible construir en la Tierra. El planeta entero había sido transformado en una instalación de investigación dedicada a comprender y mejorar la tecnología humana. Kim ya no era del todo humana. Implantes cibernéticos conectaban su cerebro directamente a las computadoras de la instalación. Podía procesar información a velocidades sobrehumanas y trabajar durante días sin descanso. Como todos en Prometeo, había renunciado voluntariamente a parte de su humanidad para servir a un objetivo mayor. «Doctora, las pruebas de resonancia cuántica están completas», informó su asistente. El joven tenía brazos mecánicos que podían trabajar con una precisión medida en distancias atómicas. «Excelente. ¿Qué hemos aprendido?» «Ahora podemos manipular la materia a nivel cuántico. Las implicaciones para armas y sistemas de defensa son enormes». Kim sonrió, aunque su rostro de metal mostraba poca emoción. «Muéstrame». Su asistente la llevó a una cámara sellada donde un pequeño dispositivo reposaba sobre una mesa. Con un pensamiento transmitido a través de sus implantes, el asistente activó el dispositivo. Un bloque de acero sólido simplemente dejó de existir, sus átomos dispersados a nivel cuántico. «Fascinante», dijo Kim. «¿Cuánta energía requiere?» «Muy poca. El proceso utiliza los propios enlaces moleculares del objetivo en su contra». Kim tomó notas, directamente en su memoria electrónica. Prometeo se había convertido en el cerebro de la humanidad, desarrollando constantemente nuevas tecnologías que sus enemigos no podían imaginar. Cada descubrimiento los acercaba al día en que podrían regresar a la Tierra. «Continúen la investigación», ordenó Kim. «Y comiencen a trabajar en escalar esto. Es posible que necesitemos destruir objetivos mucho más grandes». En el mundo helado de Midgard, el capitán Jonas Eriksson pilotaba su nave a través de un campo de asteroides que no estaba allí. Las rocas eran reales, pero su nave existía en un estado que la hacía invisible para todos los sensores conocidos. Este era el don de la flota fantasma, la capacidad de ocultar ejércitos enteros a plena vista. La nave de Eriksson usaba tecnología que curvaba el espacio a su alrededor. Para cualquier observador, no había nada más que espacio vacío. Los Beltar habían buscado colonias humanas durante siglos sin encontrar ni un solo rastro. «Capitán, nos acercamos al punto de encuentro», informó su navegante. A su alrededor,
El espacio comenzó a brillar mientras otras naves emergían de su estado oculto. Docenas de naves aparecieron, cada una equipada con la tecnología de sigilo más avanzada que la humanidad había desarrollado. «Comiencen el simulacro», ordenó Erickson. La flota se movió a través de una compleja serie de maniobras, apareciendo y desapareciendo a voluntad. Practicaban atacar objetivos que no podían verlos venir y retirarse antes de que alguien supiera que habían estado allí. Tiempo hasta la eliminación del objetivo, 47 segundos, informó el oficial táctico. Demasiado lento, dijo Erickson. Los Beltar no nos darán 47 segundos. Repítanlo. La flota fantasma repitió el ejercicio una y otra vez, cada vez más rápido y preciso. Cuando llegara el día de contraatacar a sus enemigos, aparecerían como fantasmas salidos de una pesadilla y desaparecerían antes de que nadie pudiera responder. Mientras tanto, en un mundo llamado Santuario, el profesor Michael Chen trabajaba con habilidades que la mayoría de los humanos llamarían imposibles. Él era uno de los despertados, humanos que habían desarrollado poderes psíquicos durante los largos siglos de exilio. Chen se sentó en meditación con otros 50 despertados. Sus mentes, conectadas en una red que abarcaba todo el planeta. Juntos podían ver a través de vastas distancias de espacio y tiempo, recopilando información sobre sus enemigos sin salir de su mundo. «Puedo verlos», susurró Chen, su conciencia viajando a través de la galaxia. Los mundos Beltar, sus ciudades, sus flotas, sus debilidades. A través de su vínculo psíquico, los otros despertados vieron lo que él veía. El imperio Beltar se había vuelto complaciente. A lo largo de los milenios, dependían de sistemas automatizados y ejércitos de esclavos para mantener su poder. Su propia gente se había vuelto blanda y perezosa. Han olvidado cómo luchar, observó otro despertado. Creen que son invencibles. Chen empujó su conciencia más allá, buscando el objetivo más importante de todos. Después de horas de búsqueda mental, lo encontró. Tierra, jadeó, rompiendo el vínculo. He encontrado la Tierra. Los demás se reunieron a su alrededor con entusiasmo. La Tierra se había perdido. Durante 3000 años, ningún humano supo qué había pasado con su mundo natal después de que los Beltar terminaran de destruirlo. ¿Qué viste?, preguntó el profesor Martínez. No está destruida, dijo Chen, su voz llena de asombro e ira. La reconstruyeron. Los Beltar convirtieron nuestro mundo en un paraíso jardín para ellos. Miles de millones de ellos viven allí ahora. La habitación se quedó en silencio. Todos los humanos habían creído que la Tierra había desaparecido para siempre, reducida a escombros de asteroides. Saber que todavía existía, ocupada por sus enemigos, era una noticia maravillosa y horrible a la vez. Entonces tenemos dos misiones, dijo Martínez en voz baja. Debemos expulsar a los invasores y reclamar nuestro mundo. A medida que la noticia se extendía a otras colonias humanas, la reacción fue la misma en todas partes. La Tierra sobrevivió, pero estaba esclavizada. El deseo de venganza que había impulsado a la humanidad durante miles de años ardió aún más intensamente. En Nueva Esparta, Elena Vázquez reunió a sus mejores guerreros. Ahora entrenamos más duro, les dijo. No solo estamos vengando a los muertos. Estamos liberando un mundo vivo. En Prometeo, la doctora Kim aceleró sus programas de investigación. Nuevas armas y tecnologías salían de los laboratorios mientras los científicos trabajaban sin descanso. Necesitarían todas las ventajas para enfrentar a un imperio que había gobernado la galaxia durante 50.000 años. La flota fantasma se preparó para la mayor operación de sigilo en la historia humana. Necesitarían explorar el espacio Beltar sin ser detectados, reuniendo inteligencia para el asalto final. Y en Santuario, los despertados extendieron sus mentes para encontrar cada colonia humana dispersa por la galaxia. Era hora de unir a los hijos dispersos de la Tierra para una última gran guerra. La almirante Sarah Chen había muerto siglos antes, pero su descendiente, la almirante Elena Chen, ahora comandaba la flota humana más grande jamás reunida. Naves de cada colonia se congregaron en el espacio vacío entre galaxias, ocultas de todos los sensores por la tecnología de la flota fantasma.
Elena estaba en el puente de su nave insignia, mirando a los representantes de las muchas colonias de la humanidad. Cada grupo se había convertido en algo diferente durante los largos años de exilio. Algunos apenas parecían humanos, cambiados por la tecnología, la genética o el despertar psíquico, pero todos recordaban. Todos llevaban el dolor de la quema de la tierra en sus corazones, y todos querían volver a casa. Compañeros humanos, comenzó Elena. Durante 30.000 años, nos hemos preparado para este momento. Nos hemos vuelto más fuertes, más inteligentes y más peligrosos de lo que nuestros enemigos pueden imaginar. Hemos convertido nuestro exilio en evolución. Señaló los mapas estelares que mostraban el espacio Beltar. Nuestros enemigos creen que estamos extintos. Han olvidado que existimos. Esto nos da la mayor ventaja que cualquier ejército haya poseído jamás, la sorpresa. Una soldado Ripe dio un paso adelante. Su cuerpo mejorado estaba cubierto por una armadura que parecía metal líquido. ¿Cuáles son nuestras órdenes, almirante? Regresamos a la Tierra, dijo Elena simplemente. Expulsamos a los invasores. Reclamamos nuestro mundo. Y nos aseguramos de que ninguna especie vuelva a sufrir lo que nosotros hemos sufrido. Los humanos reunidos vitorearon. Pero no fue un sonido de alegría. Fue el sonido de depredadores preparándose para cazar. Los Beltar habían creado algo que nunca pretendieron. Una humanidad forjada por la pérdida y templada por el tiempo en el arma perfecta de la venganza. Mientras la gran flota se preparaba para moverse, Elena miró un pequeño vial de tierra que llevaba consigo. Era tierra de la tierra original, salvada por los primeros refugiados y transmitida de generación en generación. Pronto la devolvería a donde pertenecía. Pero primero, tenían una guerra que ganar. Las computadoras de las naves comenzaron a calcular rutas de salto hacia el espacio Beltar. Pronto, la galaxia aprendería que la humanidad no había olvidado. Simplemente habían estado esperando el momento adecuado para recordar a todos por qué era peligroso hacer enojar a los humanos. Los Beltar habían gobernado la galaxia durante 50.000 años. Habían destruido innumerables especies y se consideraban el poder supremo del universo. Estaban a punto de descubrir cuán equivocados estaban. En bases ocultas por todo el espacio Beltar, infiltrados humanos que habían sido colocados décadas antes comenzaron a activarse. En Santuario, los despertados extendieron sus mentes para comenzar el mayor asalto psíquico jamás intentado. En Prometeo, las armas finales se cargaban en naves que podían transportar el poder destructivo de estrellas enteras. Los guerreros de Nueva Esparta afilaron sus cuchillas y revisaron sus cuerpos mejorados para un rendimiento óptimo. La flota fantasma cargó sus sistemas de sigilo y se preparó para convertirse en fantasmas de la muerte. Y en la nave insignia de la flota humana, la almirante Elena Chen dio la orden que pondría fin a 30.000 años de exilio. Todas las naves, prepárense para el salto. Vamos a casa. El capitán Marcus Bulov se deslizaba por el espacio como un fantasma. Su nave, el Filo de la Retribución, era completamente invisible para todos los sensores que poseía el Imperio Beltar. A su alrededor, el ajetreado tráfico de un sistema estelar alienígena continuaba sin que nadie supiera que la muerte había venido de visita. Marcus era un hijo de la flota fantasma, nacido en los espacios entre estrellas donde la humanidad se escondía de sus enemigos. Su nave podía curvar la luz a su alrededor, existir en superposición cuántica y atravesar materia sólida cuando era necesario. Para el universo, simplemente no estaba allí. Capitán, nos acercamos al sistema central Beltar de dominio Prime, susurró su navegante. Incluso dentro de su nave oculta, la tripulación hablaba en voz baja. Los viejos hábitos de 30.000 años de esconderse eran difíciles de erradicar. Bien. Inicien los protocolos de escaneo profundo. Quiero saber todo sobre sus defensas. Marcus había sido elegido para esta misión porque era el mejor infiltrado que la flota fantasma había producido. Su trabajo era simple, pero increíblemente peligroso: colarse en el corazón del espacio Beltar y descubrir cuán fuerte era realmente su imperio. Durante 3 décadas, Marcus había estado colocando balizas cuánticas por todo el territorio Beltar. Cada baliza era más pequeña que un grano de arena,
pero podía transmitir vastas cantidades de información a través de la galaxia instantáneamente. Pronto, la almirante Chen sabría todo sobre las capacidades de su enemigo. Los sensores de la nave pintaron una imagen del sistema Beltar que sorprendió a Marcus. Las defensas eran extensas pero obsoletas. Las plataformas de armas parecían impresionantes, pero usaban tecnología que los científicos humanos habían superado siglos atrás. «Escaneen sus naves de patrulla», ordenó Marcus. «Ya está hecho, señor. Están usando los mismos diseños que encontramos hace 3000 años. Sin mejoras, sin actualizaciones. Es como si hubieran dejado de intentar avanzar en su ejército». Marcus frunció el ceño. Esto no tenía sentido. Los Beltar habían gobernado la galaxia durante 50.000 años. ¿Cómo pudieron haber permitido que su tecnología se estancara? Llévanos más cerca del planeta. Quiero ver sus instalaciones terrestres. El filo de la retribución se deslizó a través de la red de defensa exterior como un fantasma. Los sistemas automatizados escanearon el espacio por donde pasaba la nave, pero no encontraron nada. La tecnología de la flota fantasma había avanzado mucho más allá de cualquier cosa que los Beltar pudieran detectar. A medida que se acercaban a Dominio Prime, Marcus tuvo su primer vistazo de cerca a un mundo central Beltar. El planeta estaba cubierto de ciudades relucientes que se extendían de polo a polo. Torres masivas se elevaban hacia el cielo, conectadas por puentes de material cristalino que brillaban bajo la luz estelar binaria del sistema. «Hermoso», observó su oficial de comunicaciones. «Sí», asintió Marcus. «Pero fíjate en lo que falta». La tripulación estudió la superficie del planeta. Lentamente, comenzaron a entender a qué se refería su capitán. «No hay instalaciones militares», dijo el oficial táctico. «Ni baterías de defensa, ni cuarteles, ni fábricas de armas». «Exactamente. Han convertido sus mundos centrales en galerías de arte. ¿Dónde están sus ejércitos?». Las computadoras de la nave trabajaron para responder esa pregunta. Los escaneos profundos revelaron que los Beltar habían cambiado drásticamente a lo largo de los milenios. Sus fuerzas militares ahora estaban en gran parte automatizadas y estacionadas en mundos fronterizos. Los sistemas centrales dependían por completo de la superioridad tecnológica y el miedo que creaba su reputación. «Señor, estoy detectando algo inusual en el sistema de al lado», informó el oficial científico. «Está catalogado en sus bases de datos como una reserva cultural restringida. Fije el rumbo. Veamos qué tiene de especial». La nave saltó al sistema vecino, y lo que Marcus vio allí lo cambió todo. El tercer planeta desde la estrella era azul y verde, con nubes blancas arremolinándose en su atmósfera. Tenía continentes y océanos dispuestos en patrones que parecían familiares pero incorrectos. «Capitán», jadeó el navegante. «¿Es eso, la Tierra?». Marcus susurró. «Esa es la Tierra». Pero no era la Tierra de la memoria humana. Los continentes habían sido remodelados en diseños artísticos. Los océanos habían sido convertidos en patrones geométricos. Las cadenas montañosas formaban espirales perfectas, y los ríos fluían en curvas matemáticas. «No la destruyeron», dijo Marcus, su voz llena de asombro e ira. «La convirtieron en su jardín». Los sensores de la nave revelaron el horror completo de lo que se le había hecho al mundo natal de la humanidad. Miles de millones de Beltar vivían en la superficie, en ciudades construidas sobre los huesos de la civilización humana. Habían convertido la Tierra en el trofeo definitivo de su conquista. «Señor, deberíamos plantar una baliza aquí también». Marcus lo pensó. La baliza permitiría al almirante Chen ver lo que los Beltar le habían hecho a la Tierra. También le daría a la flota humana coordenadas precisas para su asalto. «Sí, pero que sea especial. Quiero una baliza de resonancia cuántica completa. Cuando llegue el momento, quiero que nuestra flota llegue exactamente donde elijamos». Mientras su tripulación trabajaba para plantar la baliza, Marcus continuó estudiando la Tierra. El planeta todavía tenía la misma gravedad, el mismo tamaño, la misma posición relativa al Sol. Todavía era su hogar, incluso después de 30.000 años de ocupación alienígena. «Baliza desplegada, señor».
Deberíamos irnos antes de que sus patrullas detecten alguna anomalía. De acuerdo. Fije el rumbo hacia nuestro objetivo final. El objetivo final era el mundo capital Beltar de Trono Supremo. Si Marcus podía plantar una baliza allí, la almirante Chen podría atacar el corazón mismo del imperio. Trono Supremo era el mundo más fuertemente defendido en el espacio Beltar. El planeta estaba rodeado por masivas plataformas de defensa, cada una capaz de destruir flotas enteras. Naves de patrulla se movían en patrones constantes, sus sensores barriendo el espacio en busca de cualquier señal de intrusión. Esto va a ser complicado, murmuró Marcus. Su nave se deslizó más allá de las defensas exteriores usando tecnología que los Beltar ni siquiera podían imaginar. Atravesaron haces de escáner, curvaron el espacio alrededor de las redes de detección y se movieron como un susurro de incertidumbre cuántica a través de las defensas más fuertes del enemigo. A medida que se acercaban al planeta, Marcus tuvo su primer vistazo a los gobernantes de la galaxia. Trono Supremo era aún más magnífico que Dominio Prime. Ciudades flotaban en las nubes sobre la superficie, conectadas por puentes de energía pura. La arquitectura era imposible y hermosa, desafiando las leyes de la física con una arrogancia casual. Señor, estoy leyendo la población. Hay más de 50.000 millones solo en este mundo. Marcus asintió sombríamente. El enemigo había convertido su capital en la ciudad-fortaleza definitiva. Tomar este mundo requeriría todo lo que la humanidad había aprendido en 30.000 años de preparación. Ahí, dijo su oficial táctico, señalando una estructura masiva que dominaba el hemisferio norte del planeta. Ese es su centro de mando supremo. Si podemos plantar una baliza allí, podemos lanzar un ataque directo a su liderazgo, terminó Marcus. Háganlo. La nave descendió a través de la atmósfera del planeta, invisible para cada sensor y sistema de detección que poseían los Beltar. Pasaron a través de escudos de energía que deberían haber sido impenetrables y aterrizaron en el techo del propio centro de mando. Marcus se puso el traje y se preparó para abandonar su nave. Esta parte de la misión requería un toque personal. La baliza debía colocarse exactamente en el lugar correcto para ser efectiva. Salió al techo del edificio más importante del enemigo. Bajo sus pies, los gobernantes de la galaxia planeaban la dominación de innumerables mundos. No tenían idea de que un guerrero humano estaba sobre sus cabezas, preparándose para poner fin a su imperio. Marcus encontró el lugar perfecto y activó la baliza. Se enterró en la estructura del edificio y desapareció por completo. Cuando la almirante Chen estuviera lista para atacar, podría colocar sus fuerzas exactamente donde debían estar. Mientras regresaba a su nave, Marcus echó un último vistazo a su alrededor. Los Beltar habían construido un hermoso imperio sobre los huesos de innumerables especies muertas. Sus ciudades eran obras de arte. Su tecnología parecía magia, y su poder parecía absoluto. Pero Marcus había visto la verdad. Se habían vuelto blandos y complacientes. Su ejército estaba obsoleto. Sus defensas eran predecibles, y habían olvidado cómo librar guerras reales. Gobernaban a través del miedo y la reputación en lugar de la fuerza real. La humanidad, por otro lado, había pasado 30.000 años convirtiéndose en el arma de guerra perfecta. Habían convertido su dolor en propósito y su exilio en evolución. Capitán, todas las balizas están en su lugar. Tenemos inteligencia completa sobre 50 sistemas principales, incluyendo la Tierra y su capital. Excelente. Envíen la señal a la flota. Díganle al almirante Chen que el enemigo está listo para la cosecha. El filo de la retribución se alejó de Trono Supremo y comenzó el largo viaje de regreso al espacio humano. Detrás de ellos, el Imperio Beltar continuaba su rutina diaria, sin saber que su perdición se acercaba. Marcus pasó el viaje compilando su informe. Los Beltar tenían más de 10.000 mundos y controlaban 3 millones de sistemas estelares. Su población se contaba por billones y su tecnología podía manipular la materia a nivel atómico. Pero tenían una debilidad fatal. Habían olvidado cómo luchar contra un enemigo que se negaba a rendirse. Cuando la nave finalmente llegó a la flota humana, Marcus fue llevado inmediatamente a la nave insignia de la almirante Chen.
La encontró en la sala de guerra, rodeada de pantallas holográficas que mostraban las posiciones de las fuerzas humanas por toda la galaxia. Informe, ordenó Chen tan pronto como entró. Señora, el enemigo es más fuerte de lo que pensábamos, pero más débil de lo que ellos creen. Su tecnología se ha estancado. Su ejército se ha atrofiado, y sus líderes se han vuelto arrogantes. Chen estudió la inteligencia que Marcus había reunido. ¿Y la Tierra? Sigue allí, señora. La han convertido en un proyecto de arte, pero sigue siendo nuestro mundo, sigue siendo nuestro hogar. La mandíbula de Chen se tensó. ¿Cuántos de ellos viven allí? Aproximadamente 12.000 millones, repartidos por toda la superficie. Han construido sus ciudades sobre las ruinas de las nuestras. Ya veo. Chen caminó hacia una ventana y miró la flota humana. Miles de naves flotaban en la oscuridad. Cada una portaba armas que podían resquebrajar planetas o guerreros que podían sobrevivir en el vacío absoluto. Marcus, en tu opinión profesional, ¿podemos ganar? Marcus pensó en todo lo que había visto. Los Beltar eran numerosos y tecnológicamente avanzados, pero se habían vuelto complacientes. La humanidad era más pequeña en número, pero había sido forjada por 30.000 años de preparación para este momento exacto. Sí, señora. Podemos ganar, pero no será fácil, y no será limpio. Chen asintió. Nunca esperé que lo fuera. Los Beltar cometieron un error cuando destruyeron nuestro mundo. ¿Cuál es, señora? Nos dejaron con vida, y los humanos que lo han perdido todo no tienen nada que perder. Chen se volvió hacia las pantallas de la sala de guerra. Envíen la señal a todos los comandantes de flota. Comenzamos los preparativos finales de inmediato. Sí, señora. ¿Qué debo decirles? Chen miró la imagen de la Tierra en la pantalla principal. Después de 30.000 años, la humanidad finalmente volvía a casa. Pero primero, tenían que recuperarla de los alienígenas que la habían robado. Diles que es hora de recordarle a la galaxia por qué no se debe hacer enojar a los humanos. Mientras el mensaje se enviaba a las fuerzas humanas por todo el espacio, los guerreros afilaron sus armas, los científicos activaron sus tecnologías más destructivas y la flota fantasma se preparó para traer la muerte desde las sombras. El Imperio Beltar había gobernado la galaxia durante 50.000 años. Habían destruido cientos de especies y se consideraban el poder supremo del universo. Estaban a punto de aprender que algunas especies se niegan a permanecer muertas. La reunión comenzó en el espacio entre galaxias, donde ninguna luz estelar podía llegar y ningún sensor enemigo podía penetrar. Aquí, en la oscuridad absoluta del vacío, la humanidad reunió la mayor flota de guerra de la historia galáctica. La almirante Elena Chen estaba en el puente de su nave insignia, la venganza de la Tierra, observando cómo aparecían naves de toda la galaxia. Cada nave llevaba las esperanzas y la rabia de 30.000 años de exilio. Cada tripulación representaba un camino diferente que la humanidad había tomado en su largo viaje hacia este momento. Señora, la flota de la Forja ha llegado, informó el comandante Torres, descendiente de la misma familia Torres que había servido a la humanidad desde el primer éxodo. A través de la pantalla de visualización, Chen vio cómo naves masivas emergían del hiperespacio. Eran los acorazados clase Titán de los mundos de la Forja, naves tan grandes que tenían sus propios campos de gravedad. Cada nave fue construida con un único propósito, la destrucción total de las flotas enemigas. El acorazado Martillo de Marte era la nave más grande jamás construida por humanos. Se extendía por 50 kilómetros y llevaba suficiente potencia de fuego para destruir sistemas estelares enteros. Su capitana, la almirante Sarah Kane, era más máquina que humana. Su cuerpo se integraba con los sistemas de la nave tan completamente que podía controlar cada arma con un pensamiento. Almirante Chen, la flota de la Forja informa estar lista para operaciones de combate. La voz de Cain llegó a través del sistema de comunicación. Incluso hablando casualmente, sonaba como un arma preparándose para ser usada. Bienvenida a la fiesta, Sarah. ¿Cuántas naves trajiste? 300 clase Titán, 800 cruceros pesados y 2.000 naves de apoyo.
Cada nave lleva suficientes torpedos cuánticos para resquebrajar la corteza de un planeta. Chen asintió con aprobación. Los mundos de la forja habían pasado 30.000 años convirtiendo a su gente en fábricas de armas vivientes. Cada ciudadano nacía con implantes neuronales que los conectaban a vastas redes de fabricación. Podían producir armas y naves más rápido de lo que cualquier civilización normal podría imaginar. Señora, detectando nuevas llegadas, anunció Torres. Es la flota Gunrite de los sistemas Kepler. Estas naves eran más pequeñas pero llevaban la carga más peligrosa de la galaxia. Los humanos mejorados de Nueva Esparta y sus mundos hermanos. Generaciones de modificación genética habían creado soldados que apenas eran reconocibles como la misma especie que había huido de la Tierra. La general Elena Vázquez se materializó en el puente como un holograma. Su cuerpo era perfecto en todos los sentidos, diseñado para el combate y mejorado más allá de los límites humanos normales. Se movía con una gracia mortal, incluso en el simple acto de ponerse firme. Almirante, el cuerpo Ripe informa estar listo para el despliegue. Tenemos 1 millón de soldados mejorados preparados para operaciones de combate terrestre. Chen estudió las modificaciones genéticas visibles en la apariencia de Elena. Los ojos de la mujer podían ver a través de todo el espectro electromagnético. Sus huesos estaban hechos de materiales más fuertes que el acero. Sus reflejos eran tan rápidos que podía esquivar disparos de armas de energía. ¿Y las nuevas cepas?, preguntó Chen. Los caminantes del vacío están listos. Pueden sobrevivir en el vacío absoluto durante periodos prolongados y luchar en gravedad cero sin equipo. Los guardias mentales son inmunes a los ataques psíquicos y pueden bloquear intrusiones mentales. Los moldeadores de tecnología pueden interactuar directamente con la tecnología alienígena y volverla contra nuestros enemigos. Cada tipo de humano mejorado había sido diseñado para roles de combate específicos. Juntos, formaban un ejército que podía luchar en cualquier entorno contra cualquier enemigo. Los Beltar nunca se habían enfrentado a nada parecido. Excelente. ¿Cuánto tiempo necesitan para preparar los equipos de asalto terrestre? Estamos listos ahora, señora. Llevamos listos 3.000 años. Mientras el holograma de Elena se desvanecía, Chen se volvió para observar las siguientes llegadas. Aparecieron naves que parecían materializarse desde el propio espacio vacío. Eran las naves de la flota fantasma, maestros de una tecnología de sigilo que los hacía invisibles para todos los sensores conocidos. La nave del capitán Marcus Bulov, el filo de la retribución, apareció de repente justo frente a la pantalla de visualización principal, habiendo estado allí todo el tiempo sin que nadie lo detectara. La demostración fue impresionante y ligeramente inquietante. Almirante, la flota fantasma informa de una capacidad de sigilo total en todas las naves, anunció Marcus a través del sistema de comunicación. Podemos ocultar toda la fuerza de invasión hasta que estemos listos para atacar. ¿Cuántas naves tienen?, preguntó Chen. Honestamente, no estamos seguros. Algunas de nuestras naves existen en superposición cuántica. Están simultáneamente en múltiples lugares hasta que las necesitamos en un lugar específico. Pero estimamos alrededor de 5.000 naves de varios tamaños. Chen sacudió la cabeza con asombro. La flota fantasma había desarrollado una tecnología que parecía romper las leyes de la física. Sus naves podían existir y no existir al mismo tiempo, atravesar materia sólida y aparecer en cualquier lugar de la galaxia instantáneamente. Puedes ocultar toda la flota combinada. Sí, señora. Podemos hacer que toda esta armada sea invisible para los sensores Beltar. No sabrán que venimos hasta que ya estemos allí. El último grupo en llegar fue quizás el más misterioso. Aparecieron naves que parecían ser controladas solo por el pensamiento, moviéndose en perfecta coordinación sin ninguna comunicación visible entre ellas. Eran las naves de los despertados, humanos que habían desarrollado poderes psíquicos durante su largo exilio. El profesor Michael Chen, sin relación con la almirante a pesar de compartir apellido, apareció como una proyección holográfica. Sus ojos brillaban con una luz interior que lo marcaba como uno de los psíquicos más poderosos que la humanidad había producido. Almirante, la flota mental está lista.
Hemos establecido una coordinación psíquica con todas las fuerzas humanas. Cuando comience la batalla, cada nave y soldado luchará como una conciencia unificada. ¿Y las defensas psíquicas Beltar? Las hemos estudiado durante siglos. Sus mentes son poderosas pero rígidas. Dependen de la tecnología y la automatización. Podemos abrumar sus redes psíquicas y volver sus propias naves contra ellos. Chen miró a los representantes de las diversas facciones de la humanidad. Cada grupo se había desarrollado en direcciones radicalmente diferentes durante el largo exilio. Algunos apenas eran reconocibles como humanos, pero todos compartían el mismo ardiente deseo de venganza. Damas y caballeros, ya no somos la misma especie que huyó de la Tierra hace 30.000 años. Nos hemos convertido en algo que nuestros enemigos no pueden entender ni predecir. Hemos convertido nuestro exilio en evolución, señaló la pantalla holográfica que mostraba su objetivo. El Imperio Beltar controla 10.000 sistemas estelares. Tienen billones de ciudadanos y tecnología que puede manipular la materia a nivel cuántico. Según todas las métricas, deberían poder destruirnos fácilmente. Los comandantes reunidos escucharon atentamente mientras Chen continuaba. Pero tienen una debilidad fatal. Han olvidado cómo librar una guerra real. Se basan en el miedo y la reputación en lugar de la fuerza de combate real. Creen que son invencibles porque nadie los ha desafiado seriamente en 50.000 años. La general Vázquez se inclinó hacia adelante. ¿Cuál es el plan de batalla, almirante? Chen activó la pantalla táctica principal. La galaxia apareció como un mapa tridimensional con los territorios Beltar marcados en rojo y los objetivos humanos resaltados en azul. Atacaremos simultáneamente en 50 sistemas clave. La flota de la Forja destruirá sus instalaciones militares con una potencia de fuego abrumadora. La flota fantasma eliminará sus redes de comunicación y centros de mando. Las fuerzas Gunrite capturarán posiciones estratégicas y las mantendrán contra los contraataques. El profesor Chen asintió con aprobación. Y los despertados coordinarán todo a través de vínculos psíquicos. Los Beltar no podrán organizar una respuesta coherente. Exactamente. Pero nuestro objetivo principal está aquí. Chen resaltó el sistema Sol en la pantalla. La Tierra. Nuestro hogar. Nuestro mundo. Nuestro objetivo no es solo derrotar al Imperio Beltar. Es reclamar lo que nos robaron. La voz mecánica del almirante Cain interrumpió la discusión. ¿Y las bajas? Los Beltar tienen miles de millones de civiles solo en la Tierra. La expresión de Chen se endureció. No somos los Beltar. No masacramos inocentes. Nuestra lucha es con su ejército y su liderazgo. Cualquier población civil que se rinda será reubicada de forma segura en otros mundos. Y si se resisten, entonces les recordaremos por qué fue un error robar nuestro mundo. La sesión de planificación continuó durante horas mientras los comandantes elaboraban los detalles de la operación militar más compleja de la historia galáctica. Cada aspecto debía coordinarse perfectamente. Un solo error podría resultar en la destrucción de la última esperanza de venganza de la humanidad. Al concluir la reunión, Chen caminó a sus aposentos privados y abrió un pequeño recipiente que había llevado durante décadas. Dentro había un vial de tierra de la Tierra original, transmitido a través de generaciones de su familia desde el primer éxodo. La Tierra era oscura y rica, llevando la esencia de un mundo que había dado a luz a la humanidad. Pronto la devolvería a donde pertenecía. Pero primero, tenían que recuperar la Tierra de los alienígenas que la habían robado. Un suave timbre indicó un mensaje entrante. Chen activó el sistema de comunicación y vio aparecer el rostro del capitán Bulov en la pantalla. Almirante, mis equipos de reconocimiento informan que los Beltar han detectado alguna actividad inusual en sus regiones fronterizas. Están empezando a aumentar las patrullas. ¿Cuánto tiempo tenemos? Quizás unas pocas semanas antes de que se den cuenta de que algo importante está sucediendo. Necesitamos movernos pronto. Chen asintió. Envíen la señal a todos los comandantes de flota. Comenzamos los preparativos finales de inmediato. Quiero que cada nave esté lista para el combate en 72 horas. Sí, señora. Almirante, hay algo más.
Mi gente ha estado monitoreando las comunicaciones Beltar. Están planeando algún tipo de celebración en la Tierra el próximo mes. Algo sobre el aniversario de su mayor victoria. La sangre de Chen se heló. Los Beltar planeaban celebrar la destrucción de la humanidad en el propio mundo de la humanidad. Convertirían la liberación de la Tierra en un festival de su propia superioridad. Perfecto, dijo Chen en voz baja. Les daremos una celebración que nunca olvidarán. Mientras el mensaje se difundía por toda la flota humana, millones de guerreros comenzaron sus preparativos finales. Soldados mejorados revisaron sus armas y armaduras. Las tripulaciones de la flota fantasma calibraron sus sistemas de sigilo. Los ingenieros de los mundos de la forja cargaron los últimos torpedos cuánticos en sus masivas naves. En cada nave, las tripulaciones humanas realizaron el recuerdo sagrado, la visualización ritual de la destrucción de la Tierra que había mantenido su ira ardiendo durante 30.000 años. Vieron su mundo natal arder y renovaron su voto de venganza. La almirante Chen estaba en su puente, mirando la vasta armada que la humanidad había reunido. Las naves se extendían en la oscuridad por miles de kilómetros en todas direcciones. Cada nave llevaba las esperanzas y los sueños de innumerables generaciones que habían muerto en el exilio, sin volver a ver su hogar. Comandante Torres, envíe la señal a la flota. Todas las naves deben mantener silencio de comunicación hasta que alcancemos nuestros objetivos. A partir de este momento, estamos en guerra. Sí, señora. Todas las naves informan estar listas para el salto hiperespacial. Chen echó un último vistazo a la pantalla táctica que mostraba sus sistemas objetivo. Los Beltar no tenían idea de lo que se les venía encima. Pensaban que la humanidad estaba extinta. Solo otra especie fallida que había sido barrida por la marcha de la historia galáctica. Estaban a punto de aprender cuán equivocados estaban. Todas las naves, ejecuten el protocolo de salto Omega. Destino, la Tierra. Es hora de volver a casa. El espacio se retorció alrededor de la masiva flota humana mientras entraban en el hiperespacio. Detrás de ellos, el vacío entre galaxias volvió a su eterno silencio. Por delante les esperaba la mayor batalla de la historia galáctica y la oportunidad de vengar finalmente 30.000 años de exilio. El Imperio Beltar había gobernado la galaxia durante 50.000 años. Habían destruido innumerables especies y se consideraban el poder supremo del universo. En unos pocos días, descubrirían que algunas especies se niegan a permanecer muertas, y algunos regresos a casa se escriben con fuego y sangre. El ataque comenzó exactamente en el mismo momento en 50 sistemas estelares. Las naves humanas se materializaron desde el espacio vacío como fantasmas, su tecnología de la flota fantasma haciéndolas invisibles hasta el instante mismo en que abrieron fuego. En el sistema militar Beltar de Puño de Hierro, el acorazado de la almirante Cain, el martillo de Marte, apareció directamente sobre la principal plataforma de defensa. La masiva nave humana era más grande que la estación Beltar y estaba erizada de armas que los alienígenas nunca habían visto antes. Objetivo adquirido, anunció Cain. Sus sistemas cibernéticos, vinculados directamente a las armas de la nave, dispararon torpedos cuánticos. Las armas que golpearon las defensas de Puño de Hierro no solo las destruyeron, las deshicieron a nivel atómico. Masivas estaciones de batalla que habían protegido el espacio Beltar durante milenios simplemente dejaron de existir, su materia dispersada a través de dimensiones cuánticas. Todos los objetivos primarios eliminados, informó Cain a la almirante Chen. Comenzando el bombardeo secundario en todo el sistema. Las naves de la flota de la Forja destruyeron sistemáticamente cada instalación militar que poseían los Beltar. Sus armas eran tan avanzadas que los defensores alienígenas ni siquiera podían entender cómo funcionaban, y mucho menos defenderse de ellas. Mientras tanto, en el sistema de mando Beltar de Trono Supremo, el profesor Chen lideró el asalto psíquico que paralizaría la capacidad de respuesta del Imperio. Su conciencia, vinculada con la de miles de otros humanos despertados, se extendió por el espacio para tocar las mentes de cada comandante Beltar. Comenzando la disrupción neuronal, susurró el profesor Chen, su conciencia expandiéndose para abarcar planetas enteros. Los Beltar tenían mentes poderosas,
pero se habían vuelto dependientes de la tecnología para amplificar sus habilidades psíquicas. Cuando los psíquicos humanos atacaron sus redes neuronales artificiales, toda la estructura de mando del imperio comenzó a colapsar. Los almirantes Beltar se encontraron incapaces de comunicarse con sus flotas. Los gobernadores planetarios perdieron contacto con sus ejércitos. El propio líder supremo, el psíquico más poderoso de la galaxia, descubrió de repente que sus pensamientos ya no eran suyos. Redes neuronales comprometidas, informó el profesor Chen. El enemigo no puede coordinar su respuesta. Pero la batalla más importante se estaba librando en el sistema Sol, donde la almirante Elena Chen lideraba el asalto a la Tierra. Cuando su flota emergió del hiperespacio, tuvo su primer vistazo al mundo natal de la humanidad en 30.000 años. La Tierra era hermosa y terrible al mismo tiempo. Los Beltar habían remodelado los continentes en patrones artísticos y convertido los océanos en diseños geométricos. Ciudades flotantes se desplazaban por la atmósfera como adornos enjollados. Era magnífico, pero ya no era el mundo que había dado a luz a la humanidad. Barrido de sensores completo, informó el comandante Torres. 12.000 millones de civiles en la superficie. Aproximadamente 50.000 efectivos militares. Las plataformas de defensa son mínimas. Confían en la reputación del sistema para protegerlos. Chen estudió la pantalla táctica. Los Beltar habían convertido la Tierra en un paraíso para su propia gente, sin imaginar nunca que la humanidad podría regresar algún día para reclamarla. Señala a todas las naves. Hacemos esto limpiamente. Solo objetivos militares. Cualquier comandante que dañe a civiles me responderá personalmente. Sí, señora. La flota fantasma informa que han desactivado la red de defensa planetaria. Las naves de desembarco Gunrite están listas para el asalto terrestre. Chen activó la baliza de resonancia cuántica que Marcus Bulov había plantado años antes. De repente, soldados humanos comenzaron a materializarse directamente en la superficie de la Tierra, eludiendo todas las defensas a través de una tecnología que los Beltar no podían comprender. La general Elena Vázquez lideró la primera oleada de soldados del Cuerpo Ripe mientras aparecían en la ciudad capital de Nuevo Dominio, construida sobre las ruinas de lo que una vez fue Londres. Su cuerpo mejorado le permitió sobrevivir al proceso de teletransportación y comenzar inmediatamente las operaciones de combate. Ripes, aseguren el distrito gubernamental, ordenó Elena a través de sus implantes neuronales. Recuerden, los civiles no son objetivos. Estamos aquí para liberar nuestro mundo, no para destruirlo. Los soldados mejorados se movieron por la ciudad alienígena como sombras mortales. Sus cuerpos modificados les permitían saltar entre edificios, sobrevivir a disparos de armas de energía y atacar con una precisión que los humanos normales nunca podrían alcanzar. Los civiles Beltar gritaban y huían mientras los soldados humanos aparecían entre ellos. Para los alienígenas, debió parecer que sus peores pesadillas se habían hecho realidad. La especie extinta que habían destruido hace 30.000 años había regresado como algo más allá de su comprensión. Pero los humanos mantuvieron su disciplina. Cuando los civiles Beltar levantaron las manos en señal de rendición, fueron escoltados a zonas seguras. Solo el personal militar que continuó luchando fue objetivo de eliminación. General, hemos asegurado el centro de comunicaciones principal, informó uno de los tenientes de Elena. Transmitimos el mensaje de la almirante. Hazlo. En toda la Tierra, cada dispositivo de comunicación mostró de repente la misma imagen. La almirante Elena Chen, de pie en el puente de su nave insignia, sosteniendo un vial de tierra de la Tierra original. Pueblo del Imperio Beltar, comenzó Chen, su voz llegando a cada rincón del planeta. Están viviendo en tierra robada. Este mundo que llaman su paraíso fue construido sobre los huesos de 17.000 millones de humanos asesinados. La proyección holográfica mostró la destrucción original de la Tierra, preservada en los registros humanos durante 30.000 años. Los civiles Beltar observaron con horror cómo las armas de sus antepasados convertían continentes en cristal y hervían los océanos. Somos los hijos de la Tierra, continuó Chen. Hemos regresado para reclamar lo que nos fue arrebatado. Tienen una opción.
abandonen nuestro mundo pacíficamente o enfrenten las consecuencias de los crímenes de sus antepasados. La respuesta del gobierno Beltar fue rápida y predecible. El líder supremo Katvar apareció en los canales de comunicación de todo el sistema, sus 4 ojos rojos ardiendo de ira. Imposible. Los humanos están extintos. Estos son algún tipo de constructos sintéticos creados por nuestros enemigos para confundirnos. Pero a medida que llegaban informes de todo el imperio sobre ataques simultáneos en 50 sistemas estelares, Katvar comenzó a comprender la verdad. De alguna manera, imposiblemente, la humanidad había sobrevivido y se había vuelto lo suficientemente fuerte como para desafiar al mayor poder de la galaxia. Todas las flotas, converjan en la Tierra inmediatamente, ordenó Katvar. Aplastaremos a estos impostores y convertiremos sus huesos en cenizas, tal como hicimos con sus antepasados. Pero las flotas Beltar nunca tuvieron la oportunidad de responder. En todo el imperio, las naves de la flota fantasma destruían sistemáticamente sus capacidades militares. Los acorazados de la flota de la Forja estaban obliterando sus fortalezas. Los psíquicos despertados estaban volviendo sus propias armas contra ellos. El imperio que había gobernado la galaxia durante 50.000 años se desmoronaba en cuestión de horas. En la Tierra, la batalla terrestre estaba llegando a su clímax. La general Vázquez lideró a sus soldados del Cuerpo Ripe en un asalto al cuartel general militar construido en el sitio donde una vez estuvo el edificio de las Naciones Unidas. El edificio era una obra maestra de la arquitectura alienígena, sus paredes cristalinas alcanzando las nubes. Pero se desmoronó como papel cuando los humanos mejorados lo atacaron con armas que podían manipular la materia a nivel cuántico. Aseguren el centro de mando, ordenó Elena mientras sus soldados se movían a través de la estructura en colapso. Quiero sus bases de datos intactas. Necesitamos saber qué le hicieron a nuestro mundo. El comandante militar Beltar, el general Zetatrask, hizo su última resistencia en la cámara central del edificio. Estaba rodeado por sus guardias de élite, cada uno armado con armas que podían vaporizar a humanos normales. Pero Elena y sus soldados no eran humanos normales. Se movían más rápido de lo que los alienígenas podían seguir. Sus cuerpos mejorados les permitían esquivar disparos de armas de energía y atacar con precisión letal. «Ríndete», ordenó Elena, su voz llevando la autoridad de 30.000 años de rabia humana. «Tu imperio está cayendo. Tus flotas están destruidas. Has perdido». El general Zetatrask levantó su arma desafiante. «Somos los Beltar. Hemos gobernado esta galaxia durante 50.000 años. No son más que primitivos que deberían haber permanecido muertos». «Quizás», dijo Elena con calma, «pero los primitivos que permanecen muertos no vuelven para atormentarte». La lucha terminó en segundos. Los reflejos mejorados de Elena le permitieron moverse más rápido de lo que el alienígena podía disparar su arma. Cuando el humo se disipó, el general Zetatrask yacía muerto y el mando militar Beltar en la Tierra había sido eliminado. En todo el sistema, la resistencia Beltar se estaba derrumbando. Sus naves estaban siendo destruidas por armas que no podían entender. Sus planetas estaban siendo ocupados por soldados que parecían materializarse de la nada. Sus líderes estaban siendo capturados o asesinados por enemigos que se movían como fantasmas. La almirante Chen observó los informes de batalla con sombría satisfacción. 50 sistemas estelares habían caído ante las fuerzas humanas en menos de 12 horas. El poderoso imperio Beltar se desmoronaba como una ruina antigua. «Señora, estamos recibiendo señales de rendición de más de 30 flotas», informó Torres. «Sus comandantes solicitan los términos». «Diles que los términos son simples», respondió Chen. «Retirada completa de todos los mundos ocupados, reparaciones para las especies que han destruido y exilio permanente de la Tierra». «¿Y si se niegan?». Chen miró la pantalla táctica que mostraba las fuerzas humanas por todo el espacio. La humanidad se había convertido en algo que sus enemigos no podían comprender ni derrotar. Habían convertido su exilio en evolución y su dolor en poder. Entonces les recordamos lo que sucede cuando haces enojar a los humanos. La rendición del imperio Beltar llegó 3 días después. El líder supremo Katvar,
con su mundo capital ocupado y sus flotas destruidas, no tuvo más remedio que aceptar los términos de la humanidad. La almirante Chen estaba en las ruinas del centro de mando Beltar en la Tierra, mirando el planeta que habían robado y transformado. Las ciudades flotantes estaban descendiendo, su belleza artificial dando paso al paisaje natural que yacía debajo. Almirante, la evacuación Beltar procede según lo previsto, informó la general Vázquez. Los últimos de sus civiles estarán fuera del planeta en un mes. Bien. ¿Y las otras especies ocupadas? Están celebrando en las calles. La delegación Catani quiere erigir un monumento a la liberación humana. El colectivo SORF ofrece compartir su tecnología médica más avanzada. La República Titán quiere establecer una alianza formal. Chen asintió. La galaxia estaba cambiando. Durante 50.000 años, había sido gobernada por el miedo y la opresión. Ahora, sería guiada por especies que trabajan juntas como iguales. Y los propios Beltar. La mayoría están cooperando. Están siendo reubicados en el borde galáctico, donde pueden construir nuevas colonias lejos de las especies que una vez oprimieron. Algunos de sus líderes han solicitado permiso para quedarse y ayudar con el esfuerzo de restauración. Chen se sorprendió. Quieren ayudar a restaurar la Tierra. Dicen que quieren enmendar lo que hicieron sus antepasados. Han ofrecido usar su tecnología de terraformación para devolver los continentes a sus formas originales. Chen caminó hacia la ventana y miró el paisaje transformado. Los Beltar habían convertido la Tierra en una obra de arte, pero era arte alienígena impuesto a un mundo humano. Devolverla a su estado natural llevaría años, pero se podía hacer. Acepta su oferta, decidió Chen. Pero trabajan bajo supervisión humana. Este es nuestro mundo ahora. A medida que pasaban las semanas, la Tierra comenzó a cambiar lentamente para volver a ser el mundo que la humanidad recordaba. Los océanos geométricos fueron remodelados en costas naturales. Las cordilleras artísticas fueron devueltas a sus formas originales. Las ciudades flotantes fueron reemplazadas por estructuras que honraban tanto la herencia humana como las lecciones aprendidas durante 30.000 años de exilio. La almirante Chen estaba en lo que una vez fue el puerto de Nueva York, observando cómo los equipos de construcción trabajaban para reconstruir la Estatua de la Libertad. El monumento había sido destruido durante el ataque original, pero los ingenieros humanos estaban utilizando tanto tecnología avanzada como registros históricos para recrearlo exactamente como había sido. Señora, el último transporte ha dejado la Tierra, anunció Torres. Todos los civiles Beltar han sido reubicados con éxito. Y nuestra propia gente. Colonos de todos los mundos humanos están llegando a diario. Nueva Esparta está enviando familias para repoblar los continentes orientales. Los mundos de la Forja están estableciendo centros de fabricación. La flota fantasma quiere construir una base oculta en el Pacífico. Chen sonrió. La humanidad estaba volviendo a casa, pero traían todo lo que habían aprendido durante su largo exilio. La Tierra renacería como algo más grande de lo que nunca había sido. Metió la mano en el bolsillo y sacó el vial de tierra que había llevado durante tanto tiempo. Era tierra de la Tierra original, preservada a través de siglos de exilio y transmitida a través de generaciones que nunca pensaron que volverían a ver su hogar. Chen caminó hasta el borde del puerto y abrió el vial. La tierra oscura se esparció con el viento, mezclándose con el suelo del mundo que había dado a luz a la humanidad. Mantuvimos la fe con los muertos, susurró. Honramos la promesa. La tierra es nuestro hogar de nuevo. Detrás de ella, la restaurada Estatua de la Libertad se alzaba hacia el cielo, su antorcha iluminando el camino para las naves que traían a los humanos a casa desde toda la galaxia. El largo exilio había terminado. La humanidad había regresado para reclamar su derecho de nacimiento. Y en las profundidades del espacio, los antiguos mundos Beltar estaban aprendiendo a gobernarse a sí mismos. Especies que habían sido esclavizadas durante milenios daban sus primeros pasos como pueblos libres. La galaxia se estaba convirtiendo en algo que nunca había sido antes. Un lugar donde diferentes especies trabajaban juntas como iguales. El imperio Beltar había desaparecido, reemplazado por una confederación de mundos donde la fuerza provenía de la cooperación en lugar de la dominación.
Y en el centro de todo estaba la Tierra, restaurada y renacida. Hogar una vez más para los hijos que nunca habían olvidado de dónde venían. La almirante Elena Chen observaba la puesta de sol sobre el puerto donde sus antepasados habían dado la bienvenida a refugiados de todo el mundo. Ahora ella daba la bienvenida a refugiados de toda la galaxia. Humanos que volvían a casa y alienígenas que buscaban la libertad de la opresión. El círculo se había completado. La humanidad había cumplido su promesa a los muertos y honrado su deuda con los vivos. La Tierra nunca más se inclinaría ante la conquista alienígena. Y la galaxia nunca más olvidaría el precio de hacer enojar a los humanos. En la creciente oscuridad, las luces del puerto de Nueva York comenzaron a brillar, dando la bienvenida a las naves que traían a la humanidad a casa. Después de 30.000 años de exilio, los hijos de la Tierra habían regresado, y no habían regresado como conquistadores, sino como libertadores. La galaxia sería diferente ahora. Mejor, libre. Y recordaría para siempre la lección que la humanidad había enseñado. Algunas especies se niegan a permanecer muertas, y por algunos regresos a casa vale la pena esperar 30.000 años.